nos está esperando del otro lado. Bueno, el tema es, ¿esto va en serio o no va en serio? ¿Los cambios van en serio o no van en serio? Para comenzar, yo quiero que ustedes escuchen un audio de cuando se hizo el nombramiento de Zúñiga para atender el asunto de Cuba ahora. Cuando se hace ese nombramiento, pues del lado de acá hubo gente que salió los pelos, hubo gente que se tiró por el piso. Y de eso vamos a estar hablando a continuación. Vamos a ver qué está haciendo Biden, porque Biden se reunió con un grupo de personas y nosotros le dijimos para acá que problemita, ¿no? Y le dimos ciertas cosas, pero bueno, Biden se ha reunido con casi todo el mundo y ahora sale con este nuevo nombramiento de Zúñiga. Para los que no saben quién es Zúñiga, Zúñiga precisamente fue el que estuvo al frente de las relaciones, de las negociaciones, cuando se establecieron relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, y mucho más allá de lo que nos va a estar hablando el invitado. Pero quiero dejarlo con este fragmento. Quiero poner primero, mira, para que vayas conociendo, invitado, cómo funciona esto aquí. ¿Viste? Yo solo tengo que cambiar de cámara aquí, poner una cámara por acá, quitar la otra cámara. Así que esto es... Vamos a poner a Zúñiga para los que no conocen a Zúñiga y vamos a poner este video de 2 minutos antes de subir al invitado, porque me parece bien importante que ustedes lo escuchen. América TV, Canal 41. Clave en el deshielo entre Cuba y Estados Unidos y acaba de ser nombrado a un puesto importante en la política de Estados Unidos hacia la región. Mario Pentón nos dice de quién se trata y lo que se pudiera esperar de su actual agenda. Sí, efectivamente, se trata de un premio a sus habilidades como diplomático o es un guiño a la política de deshielo del expresidente Barack Obama. Lo cierto es que el nombramiento de Ricardo Zúñiga ha generado mucha polémica aquí en Miami. Y el Departamento de Estado tiene un nuevo secretario interino para asuntos del hemisferio occidental. Se trata de Ricardo Zúñiga, un funcionario encargado del deshielo entre Estados Unidos y Cuba, una figura clave en el gobierno de Barack Obama. Ricardo Zúñiga es posiblemente uno de los expertos más prolíficos en la temática de Cuba, un hombre que ha conocido no solamente el liderazgo del exilio cubano, pero ha conocido el liderazgo de la isla de Cuba, conoce la temática y me parece que es un nombramiento no político, sino un nombramiento de efectividad. Zúñiga fue el funcionario que trazó junto a su contraparte Josefina Vidal, hoy embajadora en Canadá, el camino para el restablecimiento de relaciones entre ambos países, la devolución de los espías de la red avispa y la relajación de las sanciones de Washington a La Habana, que terminaron con la derrota demócrata ante Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016. Puse una pausa. Esto es una manipulación de los periodistas. Dice que el nombramiento de Zúñiga y esas relaciones que se establecieron entre Cuba y los Estados Unidos fueron los que terminaron con la administración demócrata. Fíjense cómo introducen un veneno, es decir, que el restablecimiento de las relaciones con Cuba fue lo que llevó al traste a la administración demócrata. Es una carta marcada en la política exterior que va a sostener Biden, el presidente Biden con Cuba. Y aunque se ha reunido con líderes de la comunidad cubana preocupados por la situación de los derechos humanos, yo creo que se está repitiendo ya y se puede ver con esta designación la política de engagement o acercamiento que usó Obama y que realmente fracasó, no tuvo ningún efecto sobre la dictadura. Entre los republicanos, el nombramiento de Zúñiga no ha sido bien recibido. La administración Biden continúa llenando posiciones sobre el hemisferio occidental con arquitectos de la política de apaciguamiento de Obama hacia la dictadura cubana. Y Zúñiga conoce muy bien los entresijos del poder en Cuba, un tema en el que ha estado trabajando durante 20 años. ¿Cuáles serán sus próximos pasos? Pues amanecerá y veremos. Desde aquí continuaremos informando. Soy Mario Pentón para América Noticias. Bueno, ustedes escucharon una manera burda de manipular la información. Pero vamos con el invitado. Vamos a hacer una pausa en lo que ajustamos todo acá y vamos con el invitado, que tenemos sorpresas, muchas sorpresas para esta noche, ¿ok? Así que, señores, contribuya con nosotros.
Ya estamos acá, se nos quedó Zúñiga, vamos a quitar a Zúñiga ya. Yo creo que Zúñiga, vamos a ver qué hace Zúñiga porque nunca se sabe. Bueno, tenemos dos invitados hoy, esto se va a poner bueno por acá. Vamos a subir al invitado que nosotros realmente necesitamos hoy para que nos ayude a esclarecer qué está pasando. Bueno, tenemos una contribución. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos y qué puede pasar? Vamos a decirlo con la musiquita de nosotros de siempre. Cuba para siempre, mi gente. Con nosotros, Arturo López Levi. Aplausos para ti, mi hermano. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Dame muchas gracias para leer el superchat que entró ahora de Luis Soler. Dice, saludos, Liber. Esas personas gozan con las necesidades y los problemas del pueblo cubano. Es increíble la falta de humanidad. Yo lo sé, mi hermano, y yo sé por la situación tan terrible que tú has pasado y que en estos momentos estés con nosotros por acá, pues se te agradece enormemente. Gracias, Luis Soler. Bueno, Arturo, antes de darte ya la entrada definitiva y que comiences a ayudarnos en esto, yo tengo una persona por acá sentada conmigo, aquí a mi lado, que yo creo que es bueno que se sume de alguna manera. Ahora la pantalla es más chiquita, pero bueno, que se sume de alguna manera porque se ha hablado mucho, se ha comentado que si yo lo boté del canal, que si vamos en decadencia porque esta persona no está aquí. Y además es una gente que te estima mucho y te aprecia mucho a ti. Así que yo creo que es momento de que tú subas para acá. A ver si me echo para el lado y que te pegas aquí conmigo. Bueno, señoras y señores, aquí tenemos en vivo, en directo, nada más y nada menos que a José Luis. Mira, parece que a José Luis se dio un corte de pelo que le queda bien. La verdad, la gente. De verde. Dice López que parece que te diste un corte de pelo que te queda bien. Más joven. Bueno, aquí tenemos a José, señores, sorpresa para ustedes, así que mejor no podemos estar hoy aquí. Dime, José. Dile la verdad a la gente. Yo vine a buscar la baja. El partido. Vine a buscar la baja que tú me votaste. Y entonces, imagínate. Señores, ¿cómo ustedes pueden pensar que yo voy a votar de aquí a uno de los comandantes en jefe aquí de Pellizcando en Vivo? Vamos, José, vamos. Vamos, Arturo, que estás por acá con nosotros. Un placer tenerte, ¿verdad que sí? Y siempre para mí es de toda satisfacción. Arturo, ¿van en serio o no van en serio con Cuba? ¿Qué está pasando aquí? Mira, Liber, yo me quedé un poco cuando me mandaste el pedido de que me dijiste, oye, puedes venir al programa, y estaba transmitiendo un diálogo que tuve con un grupo de políticos, embajadores y académicos chilenos que lo transmití en el canal que yo manejo, que se llama Conversaciones Americanas. Pero yo pensé que tú me ibas a preguntar si los cambios en Cuba venían, pero ahora me doy cuenta los dos. Que la idea tuya es discutir sobre los cambios de Estados Unidos hacia Cuba a partir de cambio de personal. Aún así, si tú me permites, yo quiero hacer un llamado a la audiencia que lamentablemente, como lo que hice fue transmitir un programa que había hecho la semana pasada, no lo pude hacer en la mía. Y es pedirle a tu audiencia que, si es posible, lean en el New York Times de hoy el artículo de Paul Krugman sobre la situación de la COVID en la Florida y la crítica que él hace al gobernador de la Florida por estar siendo tan irresponsable en el manejo de la variante Delta del COVID y las cosas que está haciendo. Parece que él tiene el propósito de correr para presidente en el 2024 y de verdad que te digo que es el poster child, el hombre para poner en el afiche de irresponsable en el tema del manejo de la pandemia en los Estados Unidos. Y como yo sé que tú tienes una audiencia que sigue mucho lo que pasa en la Florida, yo creo que de verdad que te digo que es irresponsable la manera que este hombre está manejando esto, usando el llamado pretexto de la libertad para prácticamente tener una actitud tolerante, hacer un punto, marcando una diferencia negativa en la forma
en la cual el Estado está manejando la pandemia, incluso presionando a los negocios que quieran poner restricciones de que las personas usen el tapabocas. En Cuba le dicen el nasobuco, para prevenir la expansión de la pandemia. Y mientras hay autoridades científicas en los Estados Unidos que están llamando a que se ponga coto a la propagación de la variante Delta, porque incluso personas vacunadas pueden transmitirla, este señor ha hecho campaña contra la vacuna, ha hecho campaña contra el uso de la máscara, e incluso hablando de la libertad, vamos a recordarte que esta es la misma derecha que ha dicho que debe ser parte de la libertad que el dueño de un negocio no quiera contratar a un afrodescendiente. Fíjate, o sea, el dueño de un negocio debe tener la libertad de no querer contratar a un afrodescendiente, pero no debe tener la libertad de decir: aquí en mi negocio no se entra sin la cobertura, ¿cómo se diría? El tapaboca, por decirlo. El nasobuco, el tapaboca, lo que desea. Entonces, yo te digo una cosa, que tenemos que estar alerta, porque ese jueguito con la palabra libertad es siempre parte del relajo que forma la derecha, en la cual no se toma con seriedad el concepto que hoy es más importante, que es el tema derechos humanos, que es donde coincidieron todos los estados, que todas las personas a partir de la Segunda Guerra Mundial, la gran Eleanor Roosevelt, la esposa del gran presidente Franklin Delano Roosevelt, y un grupo importante de personas que convivieron ahí. Entonces, ellos siempre usan esa palabra libertad porque les da espacio a no pedir lo que los 30 artículos que la declaración dijo: derecho a la comida, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la libre expresión, derecho a un juicio justo e imparcial. Ese paquete, que no es un menú para escoger uno o el otro, sino es un paquete que los estados deben comprometerse a hacerlo. Que viene de una matriz socialdemócrata. Yo no me preocupo. Después de la Segunda Guerra Mundial predominó una matriz socialdemócrata. Los liberales, bueno, tienen que hacer lo posible por cambiar la declaración. Si no cambian la declaración, lo que hay que buscar es todo ese paquete de derechos humanos. Este cuento de meter y jugar con la palabra libertad es importante también. Y con esto te quiero cerrar y conectar las cosas, que fíjate que se ha puesto de moda en ciertos sectores de la derecha, y también algunos de los que en alguna medida fueron a la Casa Blanca el otro día, en decir que el pueblo cubano pidió libertad, no pidió comida. El pueblo cubano pidió libertad, no pidió que le levantaran el bloqueo. El pueblo cubano pidió libertad, no pidió remesa. Lo cual a mí me parece una manipulación total de la estructura a partir de la cual se dirige el debate. Y yo no sé si ellos están pensando que nos pueden dar a nosotros la leche con el dedito y mira, tómatelo aquí, pensando que pueden pasar de contrabando una estructura de análisis que carece de todo asidero y de toda seriedad. Entonces, vamos a decirlo con claridad: si realmente el presidente Biden quiere ser serio en la promoción de la libertad y de los derechos humanos en Cuba, tiene que tomar las medidas que él mismo prometió cuando se razonó de una manera pausada, no motivado por la crisis y el electoralismo del sur de la Florida, y se habló de por lo menos echar atrás las medidas swiftly, era lo que decía en la plataforma demócrata, rápidamente, con suavidad, las medidas, 242 medidas o 243 dice aquí, aunque yo no he encontrado la 243, pero bueno, a lo mejor no son 242, son 243 que tomó el presidente Trump a ese respecto. Entonces, ya esto puntualizado, si hay alguna duda en esto, me preguntas tú o José Luis, que con gusto les contesto. No, yo lo que te quería decir es que quería hablar contigo de las dos. Si vamos en serio de los dos lugares, desde Cuba y desde los Estados Unidos. Porque este nombramiento de Zúñiga, primero el encuentro con Yotuel y con estos 20 personajes, estos 20 influencers, ¿no? Que yo no les voy a quitar su mérito ni su posible distinción, pero fueron bastante selectivos a la hora de escoger estas personas, dejando fuera a un grupo de personas que también hubiesen podido
participar en este encuentro. Y ahora el nombramiento de Zúñiga, entonces, ¿para dónde va? ¿Quiere o no quiere? ¿Qué es lo que está pasando del lado de acá, no? Mira, yo creo que hay que pedirle al presidente Díaz-Canel que dialogue con mucha más gente con la que está dialogando, y hay que pedirle al presidente Biden que dialogue también con mucha más gente con la que está dialogando. Porque en una parte está determinando la ideología, y parece que el Partido Comunista se cree que todos los cubanos tienen que ser comunistas para tener un diálogo con ellos, y yo creo que hay que tener un diálogo mucho más amplio, sobre todo dentro de una matriz patriótica. Realmente, cada vez que alguien me habla de la tolerancia, la pluralidad y todo eso, yo siempre recuerdo que hasta las casas tienen puertas y ventanas, porque también con todos y para el bien de todos no puede ser con aquel que quiere prenderle candela a la casa o que quiere abrirle la ventana a una intervención extranjera para que te dominen. Entonces yo creo que hay que ponerle siempre en la política práctica, siempre los diálogos tienen cotos. Tú no dices voy a dialogar, no se dialoga por hobby, se dialoga en política para avanzar determinados elementos, y yo creo que, por ejemplo, buscar la estabilidad política, buscar un espacio de mayor legitimidad es parte de la discusión. Y en la política hacia Cuba a mí me parece que tiene poca legitimidad aquella que se basa en un diálogo exclusivo solo con el senador cubano-americano demócrata, porque es el de New Jersey, y hay un grupo de personas que parece por conexiones, por donaciones de dinero y esas cosas, pero que sea así no implica que se le otorga la legitimidad, ni la apertura, ni mucho menos. Y en el lado cubano es algo parecido, porque si tú realmente quieres tener una legitimidad, tienes que hacerlo a partir del patriotismo y no del monopolio ideológico que tiene el Partido Comunista. Esa es mi visión. Yo sé que aquí pueden haber discusiones, ustedes pueden tener discrepancias con lo que estoy diciendo, pero como me invitaste a mí, te doy mi criterio a ese. Claro, por supuesto. Entonces, decirle rapidito a José que te están saludando las personas en el chat. Dice que la gente están enviando saludos todo el tiempo. Qué bueno que José apareció. Hay algunos que están diciendo que es una directa de lujo porque está López Levi y está José Luis acá también. Así, mira qué bien. La gente lo saluda. No, Arturo. Entonces vamos a lo de Zúñiga. Ahora vamos a lo de Zúñiga ahora. Vamos a lo de Zúñiga porque me llama la atención que después de todos estos encuentros aparezca nuevamente Zúñiga en la palestra, ¿no? Mira, esta cosa que tú pudiste, porque mira, yo a veces hago el esfuerzo para ir a todas las directas, entre otras cosas, porque hay que decirlo que en los medios tradicionales, en el tema cubano hay un sesgo enorme, incluso a veces hasta sacrificando la opinión de expertos. Porque si tú vas ahí a la América TVS, a veces las cosas, las barbaridades que se dicen son de un nivel de ignorancia, charlatanería, que dan pena, por decírtelo con toda claridad. Y a veces hay personas que tienen conocimiento de lo que está pasando, lo estudian con seriedad, y a esas personas muchas veces ni se le invita a ese tipo de discusión. O sea, no es solo en la Casa Blanca, también hay que denunciar lo que está pasando en los medios, y por eso creo que es tan importante apoyar estas plataformas alternativas de los youtubers y de todo ese tipo de cosas, porque a veces por ahí se da una información mucho más adecuada. Te voy a poner un ejemplo. Lo que hizo este señor Pentón ahí es un ejemplo de una charlatanería, falta de seriedad en el análisis del problema, que tú me disculpas, pero... manipulación también. No, es que desconoce la situación que hay. Mira, el nombramiento de Zúñiga es un nombramiento ad interim, es un nombramiento temporal por parte de la administración que puede convertirse en permanente o no, porque hay una situación en la cual ellos no mencionaron en ningún momento, que es que el presidente nominó a Brian Nichols, que es el embajador en Zimbabue, que fue embajador en Perú, para ese cargo de secretario asistente para los asuntos del hemisferio occidental. Hasta ahora, por lo menos en muchos de los lugares que yo he leído de que se está cubriendo esto de cara a la cuestión cubana desde los medios que están sesgados a la derecha, no sé, ¿tú habías oído hablar de Brian Nichols en esto? Bueno, lo que ilustra es que no han hecho la tarea, que les falta seriedad en lo que están discutiendo. Y es que desde mayo, fíjate, hay un grave problema, porque el senador Menéndez se ha metido en el bolsillo el voto del señor Nichols, que fue presentado, nominado por el presidente. Según la cláusula de Advice and Consent, que sería consejo y consentimiento,
del artículo 2 de la Constitución norteamericana, el Congreso juega ese papel con relación a la rama ejecutiva que tiene el papel fundamental en el manejo diario de la política exterior. El presidente nomina a los embajadores y el Senado los confirma. ¿Qué pasa? Que por las características de la rutina del Senado, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores tiene un papel muy importante porque él controla la agenda del comité. Y el señor Nichols es una persona que ha tenido, digamos, cierta distancia, cierto no compaginamiento, podría decirse, con la manera que el senador Menéndez ve varios temas de América Latina, entre ellos el tema de Cuba. ¿Y qué ha hecho? Se ha metido en el bolsillo la nominación de Nichols. Ya estaba la situación de que Julie Chong, que era la secretaria asistente para América Latina, para el hemisferio occidental, ya estaba terminando su periodo y el presidente nomina con un carácter ad interim o diríamos de nominación temporal a Ricardo Zúñiga. Y Ricardo Zúñiga entra a jugar este papel. Esa idea de poner a Ricardo Zúñiga como el adalid de todo lo que es la política de acercamiento de Obama a Cuba es también parte de la dinámica macartista que domina los medios y el debate dominado por la derecha cubana en relación a la política hacia Cuba y en el sur de la Florida. Macartismo que toca tanto a la derecha como a una especie de liberalismo tímido que yo en cierta medida lo ubicaría en grupos como el Cuba Study Group, como podría decirte el de Carlos Saladiga. Sí, el de Carlos Saladiga o la firma de encuesta que era Amandi Bendicen y Amandi, que no sé si sigue porque Bendicen murió, pero que a veces en las proyecciones se ve mucha timidez, mucho entrar de puntillas a discutir los temas y no desde los méritos de la tradición norteamericana, cultural. Y déjame decirte algo que yo en esto le debo en gran parte cuando yo llegué a los Estados Unidos traté de ir visitando las diferentes posiciones. Me pasé un tiempo tratando de escuchar a los libertarios, pasé un tiempo, por ejemplo, con neoconservadores. Y una de las cosas que me gustó de esos dos grupos y también de la izquierda más dura es que cuando tú tienes una posición que la puedes discutir en tus propios términos, tú entras y le das la patada a la mesa y no te preocupas de andarle pidiendo permiso a los que dominan el debate a partir de tácticas macartistas como esta de meterle miedo a la gente, colgarle el cartel de comunista, ponerle el cartel de reaccionario, porque así lo hacen los neoconservadores. Ellos, por ejemplo, cuando te van a decir que Arabia Saudita es una dictadura terrible, porque muchos de ellos tienen en general simpatía por la promoción de derechos humanos a la fuerza, un proyecto imperial en muchas ocasiones, y esas cosas ellos no le piden permiso a nadie. Y a mí, yo te lo digo, por ejemplo, una persona, un intelectual de ese grupo, por ejemplo, que yo seguí bastante, que se llama Joshua Murapsik, era una gente así, él llegaba y tú le ibas a discutir con él y te iba a discutir hasta de los defectos de la ONU y nunca te andaba pidiendo permiso si lo que iba a decir se basaba en méritos de análisis y en la Constitución norteamericana o algo así. Entonces, le han emprendido, han creado ese debate y entonces tienen de un lado la derecha y de otro lado ese liberalismo tímido que a veces no defiende. Lo que te quería preguntar, para que la gente que nos escucha entienda la caliente, es como que esta gente andan pidiendo permiso para decir lo que quieren decir en relación a Cuba, como pidiendo permiso. El tema del bloqueo, ellos van como, vaya, para que la gente simple y común entienda lo que estamos hablando. Van pidiendo permiso. Sí. Van flojitos. Claro. Te pongo un ejemplo. Mira, era sabido de que si no se destrababa el tema Gross, no se iba a poder avanzar lo correcto y que la administración de Obama tenía en agenda en la relación con Cuba. Era muy difícil pensar que Cuba iba a soltar a Gross después que ya se había comprometido en la idea de que Gross se iba de Cuba como parte de un paquete general que incluía la liberación de los 3 que estaban presos aquí. Ya una vez que eso era
un análisis conocido y que si tu prioridad era mejorar las relaciones con Cuba, darle un espacio, como decía hasta el propio Cuba Study Group, al desarrollo de un sector privado en Cuba, con la esperanza que se ganara en autonomía en la sociedad civil y eventualmente eso pusiera presión en el monopolio político del Partido Comunista, allí no hay otra consecuencia por el medio. Hay que valorar la posibilidad de que en las mejores condiciones se libere Gross. ¿Y qué es lo que habría que hacer para justificar liberar a los tres? Darle eso era lo que venía. El Cuba Study Group se demoró hasta 4 días. Te digo que fue Saladrigas en una presentación ahí en la televisión. Se demoró hasta 4 días antes de que ya se lo liberaran, que yo me imagino que alguien en la administración lo llamó y le dijo, oye, lo vamos a hacer. Y entonces salieron a decir, esto se puede hacer. No, chico, no. Si mira, tú estás para mejorar las relaciones entre Cuba y los dos y Estados Unidos. Conviene a tu agenda. Tu agenda es esta, tu agenda es esta. Tú no le puedes pedir, porque además, cada vez que entres en la idea de que tú hablas con cuidadito, de que estás preocupado que te lo vayas a encontrar a ellos en la misa de las 6 de la mañana, en la ermita de la Caridad, y que ellos te van a mirar con mala cara, no haces lo que tienes que hacer porque les estás aceptando un clima de dominio macartista del tema. ¿Me entiendes? Entonces, en este tema, aquí está claro. A mí yo quiero que alguien me diga cómo limitar y seguir estudiando el tema de las remesas un mes más ayuda al pueblo cubano. Yo no entiendo ese argumento, no me lo han dado, no hay quien me lo ha dado todavía. ¿Cómo es? ¿Pero por qué tú crees que van por el miedo al macartismo? Porque es que yo creo que por el miedo al macartismo, mira, primero van suavecitos. Yo creo que quieren, pero no quieren que lo hagan. Es como el temor a que les digan comunista. Vaya, que la gente entiende. Exacto. Hay un miedo a que me digan comunista. No, porque me van a decir comunista. Porque traicionaste a la comunidad. O que traicionaste a la comunidad. No, yo no traicioné a ninguna comunidad. Yo he hecho lo que es correcto de la perspectiva de los valores y principios de la política de los Estados Unidos, como ciudadano norteamericano que soy y como cubano emigrado en los Estados Unidos, teniendo en cuenta los mejores intereses del pueblo de Cuba. Y además proclamando mis posiciones bien abiertas, porque si tú te lees lo que ellos propusieron en el documento que sacaron cuando Biden llegó al poder, es inconcebible que hayan salido de la reunión de la Casa Blanca tragándose eso de posponer otro mes más, o que en la reunión que creo que tuvieron como en mayo o en junio no dijeran hasta cuándo vamos a seguir posponiendo la remesa. Es un momento crítico, Entonces, el acceso a la Casa Blanca, el acceso a la administración no es un objetivo en sí, eso es un medio para avanzar una agenda. Las coaliciones en política se construyen para avanzar la agenda que tú tienes. No se construyen a partir de andar buscando, como decía José Martí, que tiene una frase de eso muy bonita, que él habla de que no se puede andar como las olas, como las hojas en la cúpula de los árboles, moviéndose para donde te lleve el viento. Entonces tú tienes tu agenda, la pones ahí sobre la mesa y la promueves, y no le tienes que pedir disculpas a nadie, porque tú concibes que esa es la manera correcta. O sea, ¿qué te quiero decir? Sí, que lo que hay con relación a Zúñiga y lo que hubo la semana pasada con Emily Mendrala, de que empezaron a atacar a Emily Mendrala simple y llanamente por recibir a Carlos Lazo y que Lazo le diera unos libros con un listado de firmas, eso es más y más del macartismo que las figuras que no somos de extrema derecha y quizás hasta ellos mismos, esos que han entrado de puntillitas ahí pidiendo permiso, no, mira la comunidad, nosotros nos movemos con ustedes, y si la comunidad se puso brava por el tema de las protestas, nosotros tenemos que ser cuidadosos. Yo no entiendo, fíjate, yo no entiendo a quién se empodera en Cuba posponiendo otro mes el tema de la remesa. Pero te voy a decir algo más, que va al core, al núcleo de este asunto. La posición de default, la posición por plantilla que tiene el gobierno, los valores norteamericanos, es que tú mandas remesas a donde te dé la gana. Esto es un sistema que se supone que sea de estado mínimo, que el gobierno no interviene en lo que tú haces con tu dinero. Esa es la posición de garantía. O sea, ahora nos hemos metido 6 meses
con la posición que Trump impuso, no la que es normal. La normal es que tú mandas el dinero a donde te da la gana. Ahora nos hemos metido 6 meses con la posición que Trump impuso, con un presidente en el cual votamos, ahí yo no creo que nadie votó. El que no quería que mandaran remesas nunca votó por el presidente Biden. Hay que decirlo así, porque él lo dijo en su plataforma. Es lo que yo no entiendo. Y Menéndez apoyó al presidente Biden sabiendo que el presidente Biden había dicho que todo lo de Trump él lo iba a echar atrás. Es verdad que Biden dijo que iba a darle más realce al tema de los derechos humanos, que no iba a ser una segunda, un Obama 2.0. Eso es cierto. Pero que Menéndez no sabía, o que hay que ahora convencer a Menéndez de que el presidente Biden fue electo con esa agenda en particular, eso no se lo cree nadie. Eso, tú sabes qué es lo que pasa, que lo han dejado, que Menéndez campee por su respeto y no le han exigido, le han dicho, no, espérate, si tú vas a meterte en el bolsillo los nombramientos, si tú le vas a hacer daño a la reforma migratoria, porque el presidente haga lo que él prometió y que tú lo sabías cuando votaste por él y hiciste campaña en New Jersey por él, entonces tú eres el que está traicionando al Partido Demócrata y nos vemos en la próxima elección senatorial en New Jersey. Pero la realidad es que a él le han dejado hacer esto y todo ese liberalismo tímido, yo no lo llamo izquierda porque no son izquierda, el sistema político norteamericano tiene un sesgo que, por cierto, hasta incluso una vez... Son izquierdas. No, una vez, hasta cuando yo lo dije, de que yo dije, el sistema político norteamericano se mueve dentro del centro derecha. E incluso Ricardo Herrero, que era director del Q Study Group, un día dijo, después de la elección del 2012, que todo el mito del país de centro derecha se había roto, ¿no? Sigue siendo un país de centro derecha, pero dentro de ese sesgo a la centro derecha, el presidente hizo esta promesa y el senador Menéndez nunca dijo que por esa objeción él no iba a votar por él. Así que aquí lo que había claro con los primeros 6 meses era que haber implementado las medidas que el presidente prometió, punto. Y aquí lo que habría que decir era, le hemos dicho a la administración que acaba de cumplir sus planes y si no los cumple le vamos a exigir y si no le vamos a poner un costo político por lo que eso ocurre. Entonces, quiero retornar al tema del macartismo porque a mí me parece que primero tiene una pregunta que va por ahí y es la siguiente. ¿Qué es lo que es excluyente aquí? ¿Qué es lo que evita que estas personas, que muchos de ellos incluso hasta en privado dicen, sí, estoy en contra del bloqueo, no sé qué, incluso lo llaman bloqueo, y que públicamente se manifiesten de otra forma? ¿Qué es lo que va en contra? ¿Qué es lo que excluye aquí? Lo que excluye es el temor a la acusación o la ausencia de dinero suficiente para llegar ahí. Esa es una pregunta que yo te digo, te vendría bien invitar a Carlos Saladriga, a Rick Herrero, a Felice Gorordo, a Gennady Rodríguez, que veo que tiene un vínculo bastante fuerte con esta gente del Q Study Group, ir y preguntarle por qué. Ahora, después del 11, Gennady es otra persona, se ha activado en las redes sociales, que esto es más Saladriga. Gennady me invitó a su programa, yo creo que fue un diálogo muy civilizado, muy constructivo, a mí me gustó, y yo lo he invitado a él en reciprocidad. Incluso lo había invitado yo antes, pero él estaba metido en la campaña. Yo lo he invitado a que venga a tener un diálogo parecido al que yo tuve con él en su programa conmigo, pero él ha pospuesto eso. Incluso le he mandado algunos mensajes últimamente y no me ha... Y lo pudiésemos invitar acá, Arturo, no hoy, pero en otra ocasión estarías dispuesto pero también a participar. No a un debate. Yo le hice la promesa que yo iba a reciprocar el gesto ese que tuvo conmigo. Y déjame decirte, yo con él no tendría objeción un día a tener un debate, pero creo que lo que toca ahora primero es reciprocar el gesto que tuvo conmigo y eso es lo que voy a hacer. Así está, él nunca, debo ser honesto con eso, él nunca ha hecho la práctica esta típica de charlatanería que han hecho, por ejemplo, gente del toque jurídico y que han hecho otras personas de coger un argumento mío y entonces no atenderlo
en su mérito e inventarse un supuesto argumento y criticarlo. Él nunca ha hecho eso y yo respeto a la persona que haga eso. Usted puede discrepar con el que sea, pero si usted se comporta con la decencia de no faltarle respeto, caricaturizar el argumento del oponente, yo creo que eso hay que respetarlo. Yo no puedo, yo sé que varias personas me han dicho eso mismo que tú me acabo de decir, pero como dije en mi programa, él está invitado a mi programa donde va a ser tratado como mismo él me trató a mí y sin caricaturizar ninguno de sus argumentos. Yo voy a hacer lo mismo que él me hizo a mí. Me hizo preguntas, las fue profundizando, etcétera. Pero quiero decirte que la pregunta, a mí no me gusta responder por nadie, ni estoy en el corazón de nadie para saber si tiene miedo, si es... Yo creo que en lo fundamental, mi mayor explicación es que hay un espacio de discusión de ideas signado por el macartismo en el contexto cubano. Y no lo digo yo, lo dijo Human Rights Watch, que dijo que no había un ambiente propicio a la pluralidad dentro de a la pluralidad de puntos de vista sobre Cuba dentro de la comunidad cubanoamericana. Y en cierta medida, fíjate que hasta el propio Biden tiene miedo, porque si en realidad uno hace una valoración objetiva de lo que pasó ante la elección del 2020, primero fue una movilización llena de todo tipo de... Es parte del macartismo, falta de argumento intelectual, porque no hubo una discusión en los méritos de la política hacia Cuba en el contexto cubano-americano. Se estaba haciendo desde la internet y desde otros lugares, pero en la práctica lo que hubo fue una movilización a partir de mentiras. No hubo ninguna discusión. En otros momentos sí existía una profundización en el debate. Eso no existió. Se repetía, por ejemplo, toda esta idea de que la comunidad cubana estaba a favor del bloqueo, y creo que hiciste bien en llamarlo porque no es un embargo y no debe, yo no sé por qué hay que tener miedo con eso, de decir que no es un embargo. Si es evidente de que se le ha puesto presiones a terceros países, es evidente que hay sanciones que fueron hechas contra terceros países, es evidente que el propio Jesse Helms, explicando la ley que estaba pasando, decía que era para que no se para que los capitalistas de otros países no le tiraran un salvavidas a Cuba, cuando él no tiene jurisdicción sobre los capitalistas de otros países. En la realidad, él tendría jurisdicción sobre el Senado de Estados Unidos, tiene jurisdicción sobre el espacio legal que es los Estados Unidos. Si no es un bloqueo, nada más parecido a un bloqueo, ¿viste? Es bastante cercano, pero además, como te lo he dicho varias veces, como lo he dicho varias veces, hay cosas que en las guerras no se permite hacer y que en el caso de las sanciones contra Cuba tienen ese efecto. Y siempre pongo el ejemplo. Un hospital, por ejemplo, le pongo el ejemplo de la planta de agua o pongo el ejemplo de un hospital. No se puede. Si tú te lees el libro de Wesley Clark, que es sobre la guerra en Bosnia, te dice que antes de bombardear cualquier objetivo, había que discutir si había un objetivo civil cerca. Los pilotos podían ser sometidos a juicio por hacer un bombardeo a un objetivo fundamentalmente civil. La ley del derecho internacional humanitario permite daños colaterales, pero tú no puedes convertir un hospital en el objetivo de tu bombardeo. El blanco de tu bombardeo. Tú sabes que me has dado una palabra que siempre decía target, diana, pero me gusta el blanco. El blanco del bombardeo. Sin embargo, si un hospital en Cuba se le rompe la planta de electricidad, se le rompe un equipo médico que es necesario para hacer, digamos, una tomografía axial computarizada, una cosa así, y la pieza, ese equipo fue producido en una empresa suiza que después fue comprada por una empresa norteamericana, o la empresa suiza abrió una filial en los Estados Unidos y el Departamento de Tesoro quiere decir que es una empresa norteamericana, le pueden castigar por venderle la pieza de reparación para el hospital o para la planta de agua o para la planta eléctrica. Eso, yo te digo, lo que le estoy dando es el argumentico uno atrás del otro. Cuando lo presento en CNN, ya después entonces empieza toda el ala macartista esa a bombardear.
y a decir cosas y a ponerle Twitter a la persona que me invita, esta persona que siempre viene a defender a la dictadura, a los comunistas. Yo digo, ¿cuál es el argumento comunista allí? Entonces, si pasa lo que yo estoy diciendo, hay una manera de corregirlo. No es decirle, no es usar la campaña macartista para desprestigiar a la persona, al mensajero. La manera de corregirlo es cambiar las leyes y decir, nada que tenga que ver con un contenido humanitario de beneficio a la población civil debe ser incluido en el bloqueo, punto. O en las sanciones. Le ponen el nombre que quieran, pero lo van a llevar entonces a que sea un simple embargo comprometido con el tema de los derechos humanos. Cuando ellos hagan eso, la derecha haga eso, entonces hay que tratarla con el respeto que eso llevaría. Pero mientras no lo hagan, no hay que estarse ocultando, no hay que ser sensible a sus traumas, no hay que andar de puntillita y decir, no, porque a este le fusilaron una persona en la cabaña. Bueno, si le fusilaron una persona en la cabaña, eso no le da al argumento que él tiene ninguna validez. Para decirlo con claridad, dime cómo decirme, porque este es un argumento que le he escuchado a algunas personas. No, es que tú no sabes por qué esa persona no te puede escuchar tu argumento de que le están quitando la posibilidad a un hospital. Esa es la onda nueva. Te dice, una planta eléctrica. Esa persona no te puede escuchar porque él lo único que tiene en su cabeza es que su abuelo, que no pudo conocer, lo fusilaron en la cabaña. Yo digo, eso es una discusión totalmente irracional. Esta persona, si tiene un argumento, tiene que atender donde la polémica descansa. ¿Cómo cortar las remesas? Otro mes. Ayuda al prestigio de los Estados Unidos. ¿Cómo cortar las remesas? Otro mes empodera a alguien en Cuba. ¿Cómo cortar las remesas? Otro mes empodera al sector privado de Cuba, que dice el Cuba Study Group, por ejemplo, que es uno de sus caballos para la paciente esperanza de que un día la sociedad civil adquiera autonomía. Cuando ellos me atiendan eso, yo entonces le voy a dar seriedad a ese argumento. Pero la idea de que yo no me explico por qué no atienden donde la polémica descansa y cambian y salen a defender lo que la administración está haciendo sin tener por decirle, no quiero decirle integridad, vamos a decirle la coherencia, porque no me gusta atacar la moralidad de nadie. Pero claro, la coherencia es una virtud intelectual. ¿Por qué? Porque te protege contra las acusaciones de sesgo. Cuando tú como político, como académico, como artista, como lo que sea de proyección pública, eres coherente en tu proyección, tú te proteges contra las acusaciones de sesgo, cobardía, falta de integridad, falta de coherencia, falta de una estructura de análisis apropiada para decir cosas que son de tipo morales, pero también otras que no lo son. Entonces, si tú te guías por lo que dice el informe que ellos le hicieron a la administración Obama, la administración Biden, antes de que llegara al poder, es ilógico seguir posponiendo otro mes, salvo que tú lo que quieras es jugar a la politiquería. Vaya, esa es mi explicación. O no tengan la consistencia de defender las mismas proyecciones que tú dijiste que estaban claros. Si no, explícame cómo las protestas cambian la dinámica de la remesa. A mí no me... mira, yo ahora me voy a sentar y a escucharlo a ustedes. Traten de ustedes de decirme algún argumento por el cual cambia la dinámica con la remesa, con la apertura de la sección consular en La Habana, que Biden dijo que lo iba a hacer, con la idea de que los cubanos americanos son los mejores embajadores, por los cuales habría que liberalizar todo flujo de información, incluyendo los viajes. ¿Qué cubanos americanos? Porque al final... ¿Y cuál sería el sentido, por ejemplo, de no volver atrás y permitir que si Libre va para Cuba tenga que ir por La Habana y después montarse en un carro y llegar después a Cienfuegos? ¿Cómo las protestas afectan esas promesas que hizo Biden? A mí me parece que las protestas afectan la dinámica con la cual se mira la relación entre el gobierno cubano y la sociedad civil cubana. Afectan la medida de que pueden construir un escenario, un escenario de peor caso, donde pueda producirse un estallido social con consecuencias muy negativas para la estabilidad del Caribe y los Estados Unidos.
Pero la idea de que la protesta afecta el papel de las remesas, promoviendo la autonomía de los actores en Cuba, yo creo que no hay manera que usted no pueda demostrar eso. Entonces vamos a tener un debate de razones, de argumentos, que te digo que en el caso de Gennady Rodríguez lo tuvimos cuando yo fui invitado a su programa y él está invitado a mi programa a tener ese mismo momento. En ese momento eran otras, según Gennady, no puedo hablar por él porque no está aquí, eran otras las condiciones. Muchas personas se sintieron muy afectados, demasiado afectados. Se sintieron demasiado afectados por el 11 de julio. Pero yo coincido con lo que tú estás diciendo. Pero es que la política exterior libre. Coincido mucho con lo que estás diciendo. La política exterior no es un instrumento para terapia psicológica. Exactamente. El costo de coger la política exterior. Yo iba a decir sentimentalismo, pero no quiero herir a los más sentimentales. Yo iba a decir, no puedes hacer política por sentimentalismo, ¿entiendes? Entonces, incluso excluyendo de la política el lado humano de esa política que tú haces. No, pero es que no es humano, es que lo humano es mandar la remesa. Lo humano es mandar la remesa. Estamos en una condición de pandemia. Exactamente. Estamos en una condición de pandemia que el secretario general, de una manera, el secretario general no dejó que hubiese una crisis en Cuba para hacer el primer pronunciamiento que podía hacer en relación a la sanción. Él la hizo con la calma que indica ver venir una pandemia del volumen que venía y saber que habían sanciones que estaban haciendo, que iban a hacer muy difícil la respuesta gubernamental a la pandemia, porque te guste a ti o no, en los gobiernos en vigor en Cuba, en Irán, en Corea del Norte, no estaban en entredicho. Y lo mejor es ayudarlos a que lidien con el problema más importante, que es salvar las vidas de sus poblaciones. Eso es lo humanitario. Acuérdate, el principio... Eso es lo que pidió China ahora, lo que le pidió China ahora encarecidamente. Ahora, hoy salió una noticia, China le pidió a Estados Unidos precisamente eso, que en estos momentos dejaran de sancionar y se pusieran en función de ayudar, como pudiese en un caso como este. Pero tú... No sé. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres preguntar? Sí, ya rápido, para irme rápido. No, voy a decir algo. ¿Quiere preguntar? José quiere preguntarte algo. Y tengo una pregunta antes de pasar a Cuba, si tú crees que van en serio o no, pero vamos, José, dale. Pero tenemos que terminar lo de Zúñiga, porque empezamos por el macartismo, y yo sé que siempre los pleitos a la gente le gusta ese tipo de carne roja, pero yo estoy tratando de que sea menos carne roja lo menos posible, porque creo que hay que preservar los canales para comunicar, discutir de una manera razonable, y yo creo que, sinceramente, yo no creo que las personas que yo he mencionado y que te he dicho que fueron a la Casa Blanca y que deberían explicar cuál es la lógica por la cual posponen el tema de las remesas un mes más. Yo leí los artículos de Saladriga, el artículo de Gorordo en el Miami Herald, y ninguno pone ninguna razón para seguir posponiendo el tema de la remesa. No, fíjate que yo fui decente, fíjate que yo no dije que no debían haber sido invitados, yo dije que, ok, bien invitados están, pero ¿por qué otros no? Vamos, José, con la... Sí. Algo bien interesante. ¿Me escucha? Ahora no oigo a José. Ahora creo que... Es la primera vez en la historia. Direccional. Sí. No lo escuché, ahora no lo escucho. No escucho a José. Ahora, habla José, ahora. Es la primera vez, ¿no?, que en la historia de una presidencia hace una promesa a sus votantes y cumple con los votantes del contrario. Es decir, no es la primera vez, pero eso es lo que ha pasado. Que yo he visto en toda mi vida. Y dice que no es la primera vez, pero que ha pasado. La primera vez. Ha pasado. Bueno, sí, que yo tengo un delay contigo. Ok, te escucho entonces. Entonces, ahora hay otra cuestión. Ellos cada vez que invitan o dicen que se discute con los representantes de la comunidad cubana, ellos aquí invitan a una parte de esa comunidad, a los que piensan a favor del bloqueo, a los que piensan de seguir asfixiando al pueblo de Cuba, a los que piensan en cero relación a los dos países. Ven acá. Y la amplia mayoría que se ha demostrado en las encuestas de la FIU, ¿por qué nos invitan a ese tipo de personas que pensamos muy diferente a esta minoría que quiere imponerle estas sanciones a Cuba?
para que la administración Biden tenga la posibilidad de equilibrar las distintas deseos, las distintas opiniones, los distintos argumentos que tienen las dos partes para poder, sí, para que pueda tomar una decisión justa. Porque ahora todo el mundo está muy preocupado por lo del 11 de septiembre, digo, lo del 11 de julio, pero eso fue una pequeña minoría de personas allí. ¿Por qué los 11 millones de cubanos tienen que pagar porque un grupo se lanzó a la calle? Incluso es una posición bastante hipócrita, porque lo que provoca precisamente el lanzamiento de esas personas a la calle es las carencias, las necesidades que precisamente provoca esta política contra Cuba. No tiene justificación seguir analizando lo de la Western Union, lo de las remesas. Eso es absurdo, no tiene explicación, no tiene justificación de ninguna manera. Ahora mismo los cubanos que tienen ciudadanía española no pueden entrar a este país. ¿En qué empodera eso el gobierno de Cuba? Y como eso, en las 243 medidas de Trump, la mayoría afecta directamente al cubano, al emprendedor cubano, al empresario cubano, al que tenga un tipo de negocio. Entonces, esta gente de manera hipócrita se buscan una cantidad de argumentos que ni ellos mismos se lo creen, y yo a veces me pregunto que no sé cómo no les da pena ir a exponer esos argumentos y que crea que las personas se lo creen. Es algo de verdad, verdaderamente absurdo. Yo pienso que los demócratas deben abrir bien los ojos, porque el costo político de continuar la política de Trump, porque la política de Trump fue hasta el año pasado, ya esta es la de Biden, porque no solo que no ha revertido ninguna de las políticas, sino que ha tomado 2 o 3 medidas más. Sí, le ha sumado. Entonces, es absurdo. Yo pienso que si este es un país de libertades, un país democrático, un país donde se supone que el pueblo tenga opinión, no pueden seguir llevando a la Casa Blanca nada más que estas personas, porque gritan patria y vida. No puede ser esa persona. Tienen que llevar a las dos partes para que haya un balance en argumentos, porque hemos visto la cantidad de mentiras que se han metido en las redes sociales y la cantidad de mentiras en los mismos argumentos que han planteado estas personas. Y mientras tanto, el pueblo cubano es el que sufre las consecuencias. Exacto. ¿Es lo que no piensan esta gente? Mira, me tengo que despedir porque tengo que hacer un grupo de cosas. Viene el domingo. Sí. Pues Levi, un placer una vez más estar contigo aquí, y un saludo para los amigos de chat que no me votaron, caballero. No, José no lo hemos votado ni lo votaremos. Dale. Chao. Un gusto que así sea, un gusto que no te hayan votado. No, porque ya yo tengo eso, el calificativo ese que de pronto me molesta y yo sé, para el carajo y voto cualquiera, pero no. A José no le hemos votado. López Levi. Déjame decirte, porque, por cierto, estaba mirando el chat mientras José está hablando, porque a veces cuando yo hago mi programa, a veces me es difícil poder mirar el chat, salvo cuando lo hago con Lazo o con otro invitado. Mira, volvemos a donde habíamos gracias dejado. por este domingo y por la contribución. Mira, volvemos a donde estábamos. ¿Cuál es el objetivo de la guerra que le están haciendo a Zúñiga? Es lo mismo que hicieron cuando Marco Rubio le hizo la guerra a Jonathan Ferrer, que fíjate, no era ni el culpable. Fue que revelaron los llamados Wikileaks y ahí salió que él decía algo que se conocía, que la oposición cubana no tenía poder de convocatoria para derribar al gobierno de Cuba. Y él decía que había que buscar en otros factores para promover apertura y que había que tener una política realista. Fíjate, eso fue lo que dijo Jonathan Ferrer. ¿Y qué hicieron? Le montaron, pues, Rubio, el propio Menéndez también, una campaña macartista. ¿Por qué? Porque había que castigar a la gente por decir la verdad. Fíjate que esto es importante también hasta desde lo académico. Yo desde lo académico he sufrido consecuencias por mi objetivo central de ser objetivo. Yo pongo mi sesgo claro sobre la mesa. Mis simpatías de una manera ideológica tienden a ser socialdemócratas. Nunca en ciencias sociales tú puedes buscar el sesgo cero, pero tú sí puedes buscar
tanta objetividad como sea posible. Y como decía Nietzsche, se gana cuando el investigador social revela su sesgo. Yo sé que yo, en última instancia, por mucho que trate de ser objetivo 100%, nunca lo puedo ser, porque en última instancia a veces hasta yo sin darme cuenta se me cuela mi bichito socialdemócrata ahí. Esa es la verdad, mis preferencias, mis modelos, mis paradigmas. Dijiste algo que no te pude escuchar, libre. No, no, que igual que a mí, la parte socialdemócrata influye más que el resto. Ahora, en principio, yo creo que un académico lo primero que tiene que buscar, más que promover la democracia, esto es lo que se llama un académico tradicional. Yo sé que hay teorías posmodernas y que tú debes aceptar tu sesgo y entonces puedes darle clase a tus alumnos de cómo cambiar el mundo, porque Marx decía que la función de los filósofos había sido entenderlo, pero la función es transformarlo. Yo sé que hay diferentes concepciones. La mía en general es el académico tradicional. Búsqueda de tanta objetividad como tú puedas. Y dentro de eso, es verdad que cada rato se me cuela el sesgo. Yo siempre lo digo, no me oculto, no sería honesto si no diría esa parte. Pero dado que el tema de Cuba está tan teñido de macartismo, hasta en el ambiente académico, de vez en cuando me he buscado gente llamando a mi universidad, ataques en conferencias. El hecho que no quiero recoger dinero, porque yo creo que tomar dinero de la sesión 109 de la ley Helms-Burton, fíjate, yo no estoy en contra de tomar dinero de la USAID si lo que vamos a discutir es buenas prácticas de ayuda al desarrollo, porque para eso se creó la USAID. Pero bajo la ley Helms-Burton se otorgan fondos supuestamente para promover los derechos humanos, pero que en realidad son parte inseparable del resto de lo que la ley Helms-Burton es. Una ley que los propios abogados del Departamento de Estado dijeron que era para violar la soberanía de Cuba y la soberanía de terceros países. Por eso digo, mira, no quiero tomar ese dinero, y hay personas que desde la academia toman dinero para estas cosas y la respuesta es que nunca pueden venir con un estudio motivado fundamentalmente por la objetividad. Si quieres te pongo ejemplo de eso. Entonces, en ese contexto es que se produce el ataque a Jonathan Ferrar, en el cual yo creo que Obama debió haber hecho más por defenderlo, pero prefirió transar porque imagínate, no se pueden echar todas las batallas. Pero yo incluso escribí un artículo que se llamaba así, Obama owes, que quiere decir le debe Farrar a defense, porque la política que Farrar estaba aplicando en Cuba no era una política inventada por él, no era una política de simpatía con el Partido Comunista. En lo que sale de los Wikileaks es la política de un diplomático profesional y el destino de las personas honestas como ciudadanos norteamericanos, como defensores de los ideales en los cuales este país se fundó, es echar pie en tierra y defender a un diplomático profesional que estaba haciendo eso. Si tú tienes dudas sobre eso, estudia el periodo entre Theodore Roosevelt y Taft, que es cuando se hacen leyes y se desarrolla la Academia de Servicio Exterior, la idea de tener un servicio diplomático que no fuera sujeto a las presiones de política interna, todo ese tipo de cosas. Poca gente salió a defender a Farrar. ¿Tú sabes por qué? Porque los enemigos de Farrar eran los macartistas que dominan la estructura del gueto cubano-americano, donde Human Rights Watch y la Liga Cubano-Americana de Defensa, por falta de uno, hicieron dos informes que se llaman Diálogo Peligroso, en el cual revelaron la falta de pluralidad y de tolerancia a la pluralidad de puntos de vista con respecto a Cuba. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que viene ahora? Y ya te voy a dar entrada ahí. Disculpa que me he extendido un poco en esto. ¿Qué es lo que viene ahora? A Zúñiga lo que le están ahora sacando, fíjate, que el hijo de un presidente hondureño más bien de centro derecha, que se hizo ciudadano norteamericano, que ha sido un diplomático profesional, que cuando participó en los diálogos que no fueron motivados por él fue un oficial de derechos humanos y apoyó sustancialmente a la disidencia cuando estaba basado en la sección de intereses en Cuba, pero que fue profesional en la promoción de los intereses de los Estados Unidos y siguiendo las instrucciones que le dio el presidente electo por los norteamericanos, no por la comunidad cubanoamericana.
porque entendió que su deber era con la nación norteamericana. Y el asesor de seguridad nacional, el subdirector o el director segundo del Consejo de Seguridad Nacional, al que Obama le asignó estar acá con esas negociaciones, fue Ben Rhodes. Y nada se explica del acuerdo entre Cuba y los Estados Unidos del diciembre 17 de 2014 sin el peso, sin lugar a dudas, de la figura central en ese drama, que tuvo la gallardía, la autoridad de actuar con la dignidad de una potencia democrática, que fue el presidente Barack Hussein Obama. Aquí no fue Zúñiga, aquí no fue Farrar. Está de cumpleaños hoy. Y que Dios lo tenga en la gloria y lo seguimos felicitando, para que no quede de mi parte ninguna duda. Fue el presidente que por su valor, por su integridad, por poner los intereses de los Estados Unidos por encima de los intereses sectoriales y de la politiquería del sur de la Florida, aunque tú sabes que él fue poquito a poquito, porque también él es un político pragmático. Es un político profesional. Fue de a poco. Es un político profesional. Es un político profesional. Dijo unas cosas en el 2008, avanzó en el 2012, trató de buscar la elección de medio término, preparó todo, le tenía todo preparadito allí y en cuanto pasó la elección de medio término del 2014, fue ácata, madrugó a la mayoría del quiero hacerte una pregunta. Pero ¿quién dice que Ricardo Zúñiga tiene la responsabilidad fundamental de eso? ¿Quién dice que fue Emily Mendrala? Han sido personas profesionales, leales a su presidente, leales a su país. Lo que es ilegal, lo que está contrario a los principios de este país, es la campañita macartista, falta de profesionalidad, que incluso ni se enteran de que hay una nominación en el Senado de Brian Nichols, que Menéndez, como parte de sacrificar los intereses nacionales de los Estados Unidos, porque Estados Unidos necesita ya un equipo para atender las relaciones con América Latina. Fíjate todo lo que está pasando en América Latina. Elección de Pedro Castillo, emigración descontrolada del Triángulo Norte, emigración descontrolada, y todo eso se subordina ¿a qué? A que al señorito Menéndez no le gusta el que nominó el presidente como le toca, porque de la manera profesional Menéndez no ha cuestionado nada de Brian Nichols. Lo que te iba a preguntar, los comentarios por acá, y más si son de ofensa, tanto a mí como a Lazo, como el que sea, hay que pagarlo. Yo había dicho que yo acepto la ofensa con pago. Bueno, lo que te iba a preguntar es lo siguiente. Iba a comentar contigo. Aquí pasa algo interesante porque, lo primero, esto del temor al comunismo, ¿qué más se puede pedir cuando María Elvira Salazar, en ese famoso concierto anticomunista que se dio en Miami, nada más ridículo, planteó directamente que la socialdemocracia, que todo eso es comunismo? Todo eso es comunismo. Los países nórdicos, todo eso para ella es comunismo. ¿Quién fue el que dijo eso? María Elvira. María Elvira. Ese fue el mensaje que ella le llevó a la gente que estaba en el concierto. Nada de eso, todo eso es comunismo. Ahora, lo otro es lo siguiente. Yo lo que estoy viendo, Arturo, es como que incluso desde el lado más extremo de la derecha, cuando se habla del bloqueo, es como que hay un temor a reconocer que existe el bloqueo, cuando ellos mismos lo ponen. No entiendo por qué. Porque, por ejemplo, ellos mismos, hace poco escuché un discurso, me lo mandó una vecina que iba acá en Estados Unidos, y me dice, mira, tú que sí, no es para buscarte la lengua, pero tú que crees que el bloqueo existe, mira lo que dice Marco Rubio. Entonces, Marco Rubio está dando una justificación. Fíjate, los mismos que mantienen esa política hacia Cuba están dando una justificación para que la gente crea que no existe. Entonces, es muy raro. No sé si será que le toca la conciencia, el punto humano, qué sé yo, porque es muy raro que tú que implantas una medida a conciencia sobre un pueblo y que sabes el daño que hace, tú mismo trates de reconocer públicamente que no existe. Es raro, ¿no? Bueno, es un comportamiento raro. Algo. Primero, esto de Marco Rubio... No defienden la posición, no defienden la posición, sino plantean que no son ellos los culpables.
Es decir, es como que no hay bloqueo porque ellos negocian con Francia. Es decir, ellos mismos no reconocen que algo existe. Es raro, ¿eh? Es muy raro. Bueno, mira, si algo no existe, ¿qué sentido tiene defenderlo? Exactamente. La realidad es que eso no tiene ningún tipo de lógica. Y el discurso ese de Marco Rubio, en estos días, porque mi amigo Felipe me está ayudando porque vamos a hacer una cosita en la cual vamos a coger el discursito de Marco Rubio y lo vamos a descomponer y despalillar paso por paso. Perfecto. Mira, me metí en lo que no. Vamos a dejárselo usted ahí. En cuanto él tenga tiempo, lo vamos a hacer. Y por favor, se está haciendo ¿cómo se llama esto? Viral, ¿no? El discursito ese de Marco Rubio. Sí, pero es que es un discursito hecho lleno de medias verdades y falacias que hay que ponerla. Una falacia evidente es esa falacia de decir el pueblo cubano pide libertad y no pide tal cosa y no pide tal cosa. Bueno, es que se llama la falacia de either or, que no hay una dinámica en la cual el pueblo cubano no sale, la parte del pueblo cubano que salió a la calle, porque el pueblo cubano no salió a la calle, y la parte que salió una parte del pueblo cubano a la calle y hubo, yo soy el primero que creo en el derecho a la protesta pacífica, y creo que el gobierno debe escuchar las cosas que tienen raciocinio dentro de lo que hay. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Eso podemos, pero yo no recuerdo ningún lugar donde haya salido diciendo libertad, pero que no me quiten el bloqueo. Yo nunca vi nada de eso. Entonces, pero esa es la falacia entre las otras, entre las varias que tiene el discurso de don Marco. Del senador Marco Rubio, que ha tenido el caso del senador Marco Rubio es un caso que nos recuerda lo que decía Martí, que en época electoral el fango llega al cuello en las elecciones en Estados Unidos, una crítica que él hizo muy, muy fuerte en eso. Y yo creo que en el contexto cubano-americano, saliendo de un contexto lleno de macartismo, esto que incluso han matado a gente, es muy difícil mover a una agenda diferente. Por cierto, hay una pregunta que te están haciendo por acá. Quería decirte que es muy bueno que Felipe te esté ayudando. Felipe es una gente que es muy serio en lo que hace, en su trabajo. Y es muy bueno, me parece excelente que trabaja. Anúnciate de nuestra América. Yo estoy de acuerdo. Lo vamos a poner en conversaciones americanas en cuanto lo podamos hacer. Pero vamos a ir. Vamos a hacerlo cuando él tenga tiempo, que él también tiene su directa que se llama Guateque Live, que también él la atiende mucho. Y quería decir ¿A qué hora tú estás transmitiendo? Porque la gente me está generalmente diciendo fuerte, López Levi está saliendo todos los días, López Levi. No, es que ahora como todavía no han empezado las clases, he querido darle más atención a este tema y te digo con claridad, viendo la discusión desde los organismos de agitación y propaganda del gobierno cubano, veo que muchas veces se deja de lado argumentos legítimos y lo de popular que había incluido en las protestas. Yo tengo una condena total y me parece que se agitó una campaña nefasta con mentiras sobre el corredor humanitario, la intervención humanitaria, la intervención que allí las opciones puestas sobre la mesa está claro. ¿De qué corredor humanitario, de qué intervención humanitaria tú estás hablando? Si no te has pasado los 6 meses antes pidiendo que se cumpla lo que Antonio Gutiérrez le pidió al presidente Biden, el secretario general de la ONU, de que suspendiera las sanciones. ¿Dónde ha estado tu apelación al derecho internacional humanitario si has estado escondido? Yo no sé detrás de qué mata. Esa es la realidad. Entonces, eso a mí me queda claro. Yo creo que no es ni siquiera honesto y correcto percibir las protestas sin entender el propósito de crear hambre y desesperación asociado a la política. Ese es un punto que cualquier observador objetivo tiene que admitir. Ahora, a la vez, yo creo que hay imágenes que hemos visto en los cuales hay sectores populares
cuando uno estudia las causas, uno estudia que hay causas que tienen que ver con críticas legítimas al sistema, que identifican un elemento popular en la protesta que debe ser abordado. Ese es un tema que si tú ves los videos que he hecho, enfatizan eso. De esa misma manera también enfatizan la responsabilidad del gobierno por aquellos que llama vulgares, irresponsables, etcétera, porque no son ni los irresponsables ni los vulgares de Indonesia, ni de la India, ni de Pakistán, son los cubanos. Y de alguna manera, desde el pensamiento cubano, como decía Félix Varela, no hay virtud con impiedad. No hay patria sin virtud, ni virtud con impiedad. Y de alguna manera hay que buscar con piedad la reinserción de esas personas, aun cuando yo creo que en una política de vitrina, de pecera, que así no es la política, ellos podrían haber pensado primero que hubo una semana entera de manipulación total con esto del corredor humanitario, y que yo creo que en eso los que lo han denunciado, y lo han denunciado en varios lugares, hay un papel importante, y la mano peluda se ve de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que está afiliada a la Fundación Nacional Cubano-Americana. Sí, yo lo hablé en mi directa. Yo puse incluso de dónde sale la plataforma, las páginas que se han creado donde reporta tu torturador, son de ellos, están ahí. Una idea, lo estoy diciendo yo, es que están ahí, está su patrocinio ahí. Una idea de corredor humanitario que no tiene conexión alguna, ni la pueden defender desde argumentos del derecho internacional, que no es un problema complejo, es un problema simple. No hay ninguna razón para pedir una intervención humanitaria en Cuba, para hablarlo así, contrastado como opción de política exterior. Lo que dijo Menéndez es una verdad de perogrullo que nadie tiene ni siquiera por qué agradecerla. Parte de la idea del sesgo macartista que hay en esta discusión es que alguien diga con tremendo orgullo desde ese liberalismo tímido, ya Menéndez aclaró. No, Menéndez lo que aclaró es algo que desde el derecho internacional es una verdad súper evidente. No hay ninguna razón. Dijo lo que tenía que decir y punto. Se acabó. No tiene ningún motivo para andar discutiendo siquiera la idea de un corredor humanitario. Y cuando se inventó de que había un proyecto de ayuda humanitaria y el gobierno cubano no la dejaba entrar, también habían críticas legítimas. Volvemos a lo mismo. Desde lo popular hay críticas legítimas a políticas del gobierno, como por ejemplo la política de aranceles, que después fue cambiada y que yo creo que no quiero entrar ahí ahora porque este es el tema que toca ahora rapidito, porque yo sé que tal vez no tenga mucho tiempo, pero eso es lo que viene ahora. Pero lo que te quiero decir para ser breve es que estoy haciendo el esfuerzo de hacer estas directas con mucha más asiduidad, porque creo que de un lado hay que reclamarle al gobierno con una visión constructiva, sin acritud, con la cultura, por ejemplo, que el propio Gennady ha hablado de que hay que construir una cultura basada en el anuncio más que en la denuncia, y que hay que hacerlo con relación al gobierno de Cuba y con relación al gobierno de los Estados Unidos. Yo te digo una cosa, yo critico las cosas de la política de Biden, pero yo no me he dedicado a despotricar ni a acusar a Biden de, como decir, más que todo lo que busco es que me den una explicación. Y por eso te lo digo, incluso con las personas del Cuba Study Group, mi repudio es a que no vienen con una explicación plausible. Vienen y te dicen, a la manera de la política del que tiene el poder de los medios, te dicen tres cositas ahí. No, pero el mundo cambió a partir de la protesta del 11J. No, explícame qué cambió en relación a las remesas. Fíjate, ahí es donde la polémica descansa. ¿Qué cambió en relación a las remesas, que fue lo que el presidente anunció con las protestas del 11 de julio? Explícame, formula una teoría donde hay un vínculo condicionante o causal que va de un lado al otro, que tenga que ver con la situación en Cuba, con el llamado empoderamiento del pueblo cubano, etcétera. Si no, me vas a decir de las elecciones, explícame cómo hacer lo que el presidente está haciendo va a ayudar a las personas interesadas
en una política constructiva, apropiada hacia Cuba, a ganar en las próximas elecciones. Porque a mí me parece que el embarque que le están dando a Val Deming, si era la candidata del Partido Demócrata, del establishment, de Manny Díaz, es tremendo. Y si no, que me expliquen cómo a ella le conviene que el presidente se haya sentado sobre sus palmas 6 meses sin mover ficha, enajenando y poniendo bravo al sector que votó por él por este motivo, y después se baja con que va a meterse otro mes más esperando y otro mes. ¿Cuál es la dinámica? Es una prioridad, exactamente. Exacto. Hay una pregunta que te están haciendo por acá, y después de esta pregunta vamos a pasar a Cuba. ¿Cambian o no cambian del otro lado? Sí, vamos a estar hablando de algunas medidas que estoy viendo, y quiero hacerte la pregunta a ti, a ver cuál es la idea que tú tienes al respecto. Dice Gerardo Hart, dice por acá, profe Levy, ¿cambiará Biden su política hacia Cuba? Es decir, ¿la cambiará o no la cambiará? ¿Cuál es tu percepción de todo esto? Mira, una cosa quiero decir, porque miré en el chat. Alguien dijo que nadie había dado una vuelta de 360 grados. Aquí es algo que tiene que ver con matemáticas. Si das una vuelta de 360 grados, vuelves al mismo lugar. Es una vuelta. Si lo que quiere decir eso es que está diciendo que él está en el mismo lugar que antes estaba. La persona que lo dijo es Yuri Borges, que a mí me gusta mucho, que viene a mi programa, y hace muy bueno. Y por cierto, hace muy buenos comentarios. Ella hace muy buenos comentarios en mi programa, pero en eso es un lapsus, le puede pasar a cualquiera, que tú dices 360 cuando quieres decir 180 o 90 grados, no sé, o no sé cuánto sería 180 más 90. Habría que sacar la cuenta. Por ahí, lo que no puede llegar a los 360. Si la lleva llega a los 360, está en el mismo lugar. Entonces, mira. ¿Cambiará Biden su política hacia Cuba? Yo creo que a mí las esperanzas me están decreciendo. Y te digo una cosa, incluso si implementa las políticas que prometió de las remesas y lo de la apertura de la sesión consular en el próximo, vamos a decir, año o algo así, yo creo que va a ser lamentable, porque no va a optimizar la política que puede lograr. Yo en inglés escribí un artículo que se llama, lo publicó en uno de los principales websites de discusión de política exterior norteamericana hoy, que se llama Responsible Statecraft, con un nivel académico, no el artículo mío, las personas que escriben ahí tienen un nivel de primera, incluso han hecho un debate sobre el tema de las sanciones, que es de primer nivel, con profesores de la UCLA, el intelectual judío norteamericano Peter Beinart, etc. Y el artículo mío se llama Biden should pursue a full engagement with Cuba. O sea, Biden debe buscar una política de completo engagement con Cuba. A lo mejor Libet le puede poner a la gente en el chat ahí, si lo quieren buscar. Está en Responsible Statecraft. Y pon Biden should pursue, y puedes poner mi nombre o Responsible Statecraft, y se puede compartir. Entonces yo creo que el presidente primero está empezando por manejar mal la política hacia la comunidad cubanoamericana, porque lo que le conviene a los demócratas es reconocer la pluralidad de vistas sobre Cuba, de punto de vista sobre Cuba dentro de la comunidad cubanoamericana, subirle el perfil a todos los que no estamos por la política de bloqueo, porque de esa manera él tiene más espacio para moverse. Entonces yo creo que desde la época de Clinton, cuando se empezó a hablar de la política hacia la comunidad cubanoamericana, los demócratas, en este caso, al escoger a sus supuestamente moderados favoritos, están cometiendo, en mi opinión, un error. Así lo voy a dejar planteado, porque quieren tener a alguien que ellos pueden controlar, cuando en realidad lo que deben tener es un diálogo con toda la policronía ahí, la policronía de lugares. O sea, ¿qué yo pienso? ¿Biden va a cambiar la política? Yo creo que lo racional es que lo haga. Lo racional es que lo haga.
¿Por qué no lo ha hecho? Yo creo que tiene que ver con algunos de los argumentos que se han dicho, el equilibrio muy precario que tiene en el Senado, pero a mí me parece que está exagerando el papel que tiene Menéndez. Lo está exagerando, porque Menéndez no se puede virar contra el presidente por la remesa, no se puede virar por la apertura de la sección consular, por cumplir la rutina que se debió haber hecho en el Departamento de Estado de valorar las razones costo-beneficio, de cerrar y de sacar a todo el personal, en el cual Tillerson violó procedimientos rutinarios en el Departamento de Estado que se hacen un análisis de costo-beneficio ante situaciones de amenaza al personal diplomático. Por ponerte un ejemplo, en 1979, los grupos de terrorismo que también están vinculados a partidos políticos en Pakistán asaltaron la embajada norteamericana en Pakistán. El personal diplomático tuvo que trancarse en un lugar blindado dentro de eso, porque entraron allí, se llevaron documentos, aquello fue un desastre. Si ustedes han visto un serial que se llama Homeland, que hay una rubia que se llama Kerry Mathison, se dice que la escena en Homeland, donde se produce una asesinato en Pakistán, que ocurriría después de septiembre 11, está como inspirado en lo que pasó cuando asaltaron la embajada norteamericana en Islamabad, que es la capital de Pakistán. Sin embargo, a los 2 o 3 meses, la embajada volvió a abrir porque en el análisis costo-beneficio se dijo que Estados Unidos tenía que seguir teniendo un papel importante activo ahí en Islamabad. Entonces yo no veo en ningún lugar el informe que demuestre y que incluso si se produjeron esos llamados ataques, que ahora se sabe que no son sónicos, que la comunidad científica todavía no lo ha figurado, que Trump se negó a cooperar para buscar las causas de esto, que diga ese informe que Estados Unidos gana más sin tener un personal en esa embajada resolviendo los problemas. A lo mejor hay que hacer una rotación más acelerada, todo ese tipo de cosas, pero no se gana con el cierre de la embajada ahí. Entonces, ojalá que se haga por los intereses nacionales de Estados Unidos. Y también quiero decirte por la estrategia electoral. Yo creo que los que están argumentando que es una buena estrategia electoral posponer lo de la remesa, seguir dándole agua a este cambio de política que se demanda, yo creo que no tienen la razón ni me explican ni han explicado cuál es la dinámica electoral. Y en el Congreso ya te dije lo que yo creo de lo de Menéndez. Ya, yo creo que te respondí esa pregunta. Desde el punto de vista de Cuba, los cambios van en serio. Sí, ahora mismo estaba leyendo, después del 11 de julio, se adelantaron, ¿no? Se pusieron a correr, se pusieron las pilas con una serie de medidas. No gusta en Cuba mucho decir la palabra reforma, pero al final son reformas que dan al traste con conceptos viejos de la economía, un montón de cosas, están las pymes, todo esto. Y son cambios que de alguna manera situarían a Cuba en otro camino, en otra dirección en cuanto al desarrollo. Esto va en serio. Es decir, desde el punto de vista de Cuba, este llamado por parte de incluso el propio Díaz-Canel, después de la tan criticada primera reacción de Díaz-Canel, de la calle de los revolucionarios, la calle de Fidel, después de todo este llamado al diálogo, al acercamiento, después lo habló Silvio Rodríguez con Junior García, todas estas cosas. ¿Esto va en serio? ¿Hasta qué punto tú crees que puede existir esa apertura real, tanto económica como social dentro de Cuba? Y si la necesita o no, es tu opinión. Mira, de esto ya estamos hablando sobre futuro y especulando. Yo lo más que puedo hacer aquí es una especulación informada. Toda esa gente que dice que por el apellido mío de López Calleja, que yo tengo un canal directo y que yo me sé lo que está pasando en Cuba, todo eso. Ya muchas alturas, bueno, para que no insistas con la pregunta, yo no lo quería decir, pero yo lo voy a decir, Francisco Paz, aunque no pagaste el comentario. Arturo López Levi es primo de López Calleja, sí, ya. Sí, claro. Si es lo que quieres saber, verdad. Es primo de López Calleja. Es verdad, ya, es verdad. Vamos, sí. Y yo no lo he dicho porque para qué no vamos a estar ¿cómo eso influye en la racionalidad de los argumentos que yo estoy dando?
De aquí está el hijo de Juan Amey, de aquí está el hijo del otro, el comandante no sé quién, fulano que fue del partido. Este que está en Radio Martí era el jefe de despacho, lo que me gusta decir los nombres, era el jefe de despacho de Raúl Castro y está aquí, no pasa nada, caballero. Sí, vamos eso es algo, mira, tú sabes, de nuevo, es el ambiente macartista. Una figura del ambiente macartista es no utilizar un patrón claro para juzgar a las personas y acudir al ataque ad hominem. Y en esto no me voy a extender mucho. Fíjate, vamos a decir libre que de alguna manera, que no te lo logran demostrar, ser familia de alguien afecta el entendimiento. Yo voy a entender, mira, yo puedo entender que tú digas, mira, es que el hecho que tú seas familia de alguien te ayuda por la relación que has tenido con esas personas a tener un entendimiento de cómo piensas, tuviste una relación más cercana, ese tipo de argumentos. Ok, ya. Pero lo que pasa con el macartismo es que se acude a descalificar, ya casi que hay que ir cerrando porque ya Eva salió. Cuando Eva sale, ya oye, la parte caliente de Taco, yo sé. Sí, ya salió, ya le estoy escuchando. Entonces fíjate qué pasa. Fíjate qué pasa. Tú puedes, pero eso se usa para descalificar ad hominem el argumento de la persona. Ahora, para eso tú tendrías que establecer un criterio, ¿no? Si no vas a ser un macartista, tienes que establecer un criterio. La persona fue un funcionario del gobierno cubano. Esa es la primera cosa que tú tendrías que decir. Entonces, al que tenemos que descalificar más es al que más alto llegó, ¿no? Porque fíjate, vamos a utilizar una lógica, ¿no? Si la lógica es que alguien, porque fue funcionario del gobierno cubano, tú lo vas a descalificar su argumento, mientras más alto haya llegado, más hay que descalificarlo. Mientras sea hijo de un dirigente que llegó más alto, más habría que descalificarlo, ¿no? Pero no, el argumento es ideológico. El argumento es descalificar al que diga lo contrario del consenso macartista. Y para eso entonces se saca la familia, se saca la persona que fue, etcétera. Eso. Entonces, me imagino que también debería haber el lazo de consanguinidad, ¿no? En la persona que es hijo debe ser más castigada y descalificada que la persona que es primo. O sin que importar la posición que tome. Claro, sin importar la posición que tome. Fíjate aquí algo que tenemos que seguir haciendo aquí es ir desmontando las bases supuestamente racionales, pero que son irracionales, en los cuales se basa el enclave macartista de la comunidad cubano-americana. Esto hay que decirlo así. Así que, mira, esto... Y regresando al tema, que es lo que quería escuchar tu opinión, a ver. Sí, entonces... ¿Cambio o no hay cambio? Pero fíjate, quiero que quede claro. Yo soy, mi apellido original era López Calleja. Mi apellido Levy viene por mi mamá. Yo vivo en los Estados Unidos, no quería tener un apellido tan largo y me dio la gana de cambiármelo. Así, punto. Y mis primos son mis primos. Te voy a hacer una historia para terminar en esto rápido y ya no voy a seguir más a esto. A mi madre, en el año 71, cuando fue a ingresar al Partido Comunista de Cuba, alguien le dijo que ella mantenía relaciones con sus padres que vivían en los Estados Unidos. Y le pospusieron un año el ingreso al Partido Comunista de Cuba por eso. ¿Tú sabes lo que contestó mi mamá? Mi mamá dijo, alguien le dijo, y mi mamá dijo, sí los voy a seguir manteniendo porque son mis padres y yo ese vínculo familiar está más importante que todo, porque mis abuelos vinieron para los Estados Unidos desde 1957-58. Y mi madre dijo, voy a seguir manteniendo su relación. Y cuando alguien le dijo, ¿y usted los considera sus padres? Mi madre dijo, no es que yo los considere, es que son mis padres. Mis primos, los que hablan más del gobierno de Cuba, son mis primos. Mis primos, los que defienden al gobierno de Cuba, son mis primos. Y en tanto no afecten ni me ataquen a mí como persona, ni violen la ética de la familia, yo los voy a seguir considerando mis primos. Así que creo que ya le respondí al señor que estaba preocupado por mi familia, para que se sepa que yo sí no vengo aquí a hacer concesión de ningún tipo. Eso tienen que hacérselo a la gente que fueron a otros lugares y entonces vienen y les piden ustedes permiso para algo. ¿No? Yo soy ciudadano norteamericano, digo mi opinión, tengo una discusión en un mercado de ideas basada en las razones, no en ataque ad hominem. No me importa los traumas que ustedes tengan con relación a una familia mía en Cuba, y como no me importa los traumas que puede tener aquí en Cuba contra la familia mía que luchó contra el gobierno de Cuba, incluyendo
gente que estuvieron y trataron de matar a Fidel Castro. Claro, no me importa, para que eso quede claro en esta vuelta. Yo entro por las reglas, vamos a operar sobre las reglas de la democracia norteamericana. Si tienes algo que decir, ve y lo presentas en una corte, que por cierto no debe ser una corte. Si la presentas en Miami, voy a pedir cambio de moción, porque no es un lugar, según Human Rights Watch y el propio gobierno federal, correcto para juzgar a alguien que tenga algún tipo de relación o el tema de Cuba. Por cierto, lo que pasó con lo de Elian. Pero bueno, vamos entonces al tema de... Francisco, otro comentario, ya te permitimos aquel, otro comentario para leerlo acá, debes aportar al canal. Vamos, Arturo. Entonces, rapidito, que sé que salió la niña ya, pero sí. ¿Qué te parece? Voy a decirte lo que creo. Yo creo que, mira, en Cuba hay una situación real ante la ausencia de liderazgo carismático, porque no hay liderazgo carismático ahí. Cada vez que alguien habla del comandante Díaz-Canel y de ese tipo de cosas, a mí me parece que eso es una ridiculez. No suena. Es un dirigente que ha llegado ahí desde las lógicas del sistema, con ciertas dosis de legitimidad, porque es un sistema de partido, un sistema leninista de partido único. Y tiene su origen en un hecho revolucionario que ocurrió hace 60 años. Es elemento clave del análisis politológico que los hechos revolucionarios como fuente de legitimidad, en la medida que pasa el tiempo, se mitiga, se disminuye la legitimidad que se puede reclamar a partir del hecho original. O sea, eso, la legitimidad de Cuba, a partir de considerar que el Partido Comunista hizo el hecho revolucionario, va en declive, para decirlo con claridad. Entonces, ¿qué puede suplir eso? No hay liderazgo carismático. Segundo, hay una generación entera o varias generaciones que han crecido en el contexto de periodo especial, con una desconfianza expresada en al menos una parte de esa generación en las calles, de que la ideología oficial pueda generar, en la idea de control social muy típica de los sistemas leninistas, pueda generar las respuestas apropiadas a la crisis económica y social que vive el país. No hay una crisis política porque la oposición no ha sido capaz de capitalizar incluso la peor de las crisis, que es una crisis de comida. Fíjate lo más elemental que fue esta crisis, una crisis de comida y medicamentos, y no la han podido capitalizar. Entonces, pero la realidad es que el aldabonazo vino, o se despiertan y empiezan a hacer cosas y a buscar otra zona de legitimidad, o algún día el sistema puede implosionar. Porque obviamente hay una fábrica ahí de disidencia y oposición que tiene razones en las escaseces creadas por el bloqueo, pero también en el mal manejo de las políticas gubernamentales y en lo que la gente ve de expectativas de cambio incumplidas, auge de elementos de corrupción, una medida tomada a destiempo, que esa sí es responsabilidad totalmente de ellos, que es buscar la unificación cambiaria y monetaria, que yo creo que era mejor hacerla ahí que seguirla posponiendo, pero la podían haber hecho mucho antes y ellos eran los que tenían la agencia para tomar esa decisión. Entonces, han demorado bastante, sí. con medidas cruciales han demorado bastante. Entonces yo creo que primero, no es suficiente con que ellos se mantengan unidos. Cuando digo ellos, digo a las élites políticas de Cuba, en el partido Estado, no es suficiente que se mantengan unidos. Hay una tendencia que en la práctica, si ellos no resuelven esos problemas, va a seguir siendo una fábrica de oposición. Y una fábrica de oposición que, aun cuando no se exprese en militancia política y un modelo distinto, un anuncio, porque no vale solo la denuncia, sino un anuncio, una oposición que en sí misma ha sido muy coja en adoptar patrones de lealtad al país, porque no ha salido a condenar de la manera que debió haberlo hecho a la política de acoso y aislamiento de los Estados Unidos, y que es parte importante de la crisis que vive el país. Pero ellos no tienen otra alternativa. Es un problema real también. Es un problema real también, pero con eso tú no te puedes sentar en los laureles. Pero tú no te puedes sentar en los laureles con eso. El gobierno no se puede sentar en los laureles con eso. El gobierno tiene que atender, controló los conatos de rebelión, pero tiene que atender a las causas de raíz por las cuales y a lo popular que hubo en esa rebelión.
Ese es un punto, por ejemplo, que yo creo que tiene que atender, y para eso es esencial el reto urgente de resolver la crisis sanitaria, pero inmediatamente o de conjunto con eso, lidiar con la situación económica de un modelo que no debe priorizar el control, sino el desarrollo. Yo te voy a poner un ejemplo claro. La agricultura, es evidente que ha habido, a pesar de que Cuba no es el país que era en el 59, que era mitad rural, mitad urbano, hay que buscar la seguridad alimentaria incluso desde un contenido patriótico. Hay una crítica legítima al gobierno en cuanto a decir, mira, ¿qué clase de patriota tú eres que has dejado de deteriorar por tus sesgos ideológicos comunistas a punto que no has tenido una política de seguridad alimentaria capaz de lidiar con una crisis como esta? Ni has tenido una política inversionista apropiada, ni has tenido el tipo de política que creara los incentivos al campo, ni has tenido una política de permitir. Te voy a hablar claro de una época. Cuando terminó la guerra de 1898, el país estaba hecho tierra. Y Perfecto Lacoste, que era un espía para Maceo, que era un laborante, lo que se decía en aquella época, un laborante, eran los que estaban en las áreas urbanas, pero que apoyaban a la lucha de los mambises. Y Perfecto Lacoste, que fue secretario de Agricultura, después creo que de Río Rivera, en el gobierno interventor, tomó una decisión bien patriótica. Les digo, hay que reanimar la agricultura del país, que se importe todo lo que sea apeos, labranza, maquinaria, para reactivar la agricultura del país. Yo creo que a esta hora las consideraciones de mantener el control comunista sobre la agricultura deberían pasar a un segundo plano y debería haber una política de importación por la cual todo el que tenga la capacidad de irse al campo, producir alimentos, importar un equipo de agricultura, un apeo y labranza, que no sea, por ejemplo, negativo a la protección del medio ambiente, porque Cuba es una casa que el medio ambiente hay que proteger y todas esas cosas. Yo creo que todo eso hay que hacerlo. Entonces, mi pregunta, hablando de tu pregunta, yo creo que hay la posibilidad que se muevan en esa dirección. Mira, yo le echo una gran culpa a la generación histórica. La revolución cubana es la revolución donde más se retardó la transición intergeneracional. Mao se retiró a los 30 y pico de años de haber estado, se retiró, no se murió. La revolución mexicana, ya con Lázaro Cárdenas, tenía un líder de una generación diferente a la que la hizo. En el caso de la Unión Soviética duró bastante porque Stalin duró bastante, pero la generación histórica se quedó, trabó durante mucho tiempo. Yo fíjate, si esto te lo digo así, porque hasta lo he dicho en la conversación que he tenido con Edmundo García, a quien respeto mucho, y cuando tenemos diálogo, él tiene puntos de vista diferentes a los míos. Pero yo creo, por ejemplo, que uno de los grandes problemas de Fidel Castro fue no haberse retirado a tiempo y haberle dado un espacio en cierto momento a que vinieran otros líderes que reciclaran las agendas, las personas, los lenguajes que son importantes a la hora de mirar un tema como incluso no acostumbras a la gente no es que fíjate que hasta el propio Raúl dijo que Miguel Díaz-Canel era el sobreviviente de una generación que debe ser medida no por sobrevivir en la lealtad a la generación histórica, sino por cuán eficientes hayan sido en resolver los problemas que tiene la población de Cuba. Entonces te estoy diciendo todo esto para concluir en una pregunta. ¿Me estás queriendo decir también que Cuba se está enfrentando ahora a un cambio generacional en un momento crítico, en un momento de una crisis total, cuando en otros procesos, incluso de socialistas, ya se enfrentaron antes y duró menos ese proceso? En el caso de Cuba. Yo quiero decirte, en este caso, fíjate, esto no quita los méritos que pueda tener la generación histórica. Yo creo que la primera mérito que tiene es haber sido capaz de rebasar el medio siglo de humillación en el cual Cuba fue considerado un país de soberanía limitada. Para que esté claro que donde yo me paro y decir las cosas que parte de tu audiencia a lo mejor no le va a gustar que yo reconozca esos méritos. No sé si es así. Pero yo creo, a la audiencia que yo tengo le va a gustar eso. La otra parte es la que no le gusta, yo creo. Bueno, pero no importa, hay que escucharlo porque es una realidad. Yo te estoy diciendo mi opinión. Mi opinión es sobre estos temas. Entonces, Arturo, pero yo creo que es hasta importante
que en determinado momento a la gente no le guste lo que decimos, porque yo creo que estamos poniendo a la gente a pensar. Mira. Hay un comentario que tengo que leer que es un super chat, pero no obstante, no tienes que detenerte en eso para nada, pero yo tengo que leerlo porque yo tengo que leer todo lo que se dice. Francisco Vaz no se aguantó y pagó el comentario, ¿eh? Y hay gente que quiere pagar para bajar a Francisco Chat hasta a Francisco Paz hasta el chat. Dice López Calleja, dile a tu primo que no construya más hoteles sin turistas. Más hoteles sin turistas y el dinero lo dedique a los hospitales colapsados. Bueno, dime tú, él está aquí, el primo está... Esto Bueno, es increíble. eso él tiene que ir y discutirlo. Yo no soy responsable ni de las políticas que implemente. Interioriza lo que se está hablando aquí, Francisco. Interioriza, métele coco a lo que se está hablando aquí. Yo no soy responsable. Soy responsable por las ideas que expongo yo. Yo no pienso en colectivo. Yo no pienso en colectivo. En poco tiempo has resumido, y fundamentalmente en esta parte de Cuba, la de Estados Unidos igual, pero más en la de Cuba, lo mismo que yo pienso. Lo mismo que yo pienso. Ahora, déjame terminar, Deliber. Yo no sé si ellos lo van a hacer. Yo no sé si ellos lo van a hacer porque si fuese en la época de Fidel y Raúl, el país se movía con un capitán que decía a la derecha y a la izquierda y de alguna medida, porque siempre hay una diferencia entre el que diseña la política y después cómo se implementa. Pero ahora hay un sistema de poder más colegiado y sistemas de intereses, fracciones al interior del Partido Comunista, que aunque ellos saben que tienen que andar juntos, porque si andan por separado, si hay desunidad allí, es más probable todavía que en las condiciones que les están tirando con cañón total, porque lo que está haciendo Biden, reproduciendo la política de Trump y la crueldad de la política de Trump, va para la idea de hambre, desesperación y insurrección y caos. Eso es lo que quieren. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que no tienen otro remedio si quieren pensar en ellos mismos, porque yo creo que en un grupo de... Primero, el Estado cubano no es un Estado monolítico y hay personas dentro de ellas que tienen un patriotismo grandísimo y están a las diferentes escalas de ese poder. Hay otras personas que, por cierto, después tú te los encuentras en Miami y eran incapaces cuando tú desde una perspectiva patriótica te expresabas dentro de Cuba y ellos no tomaban partido por ti, andaban ladinos, calladitos, comedidos, obedientes, atildados, y después vienen a Miami a jugar el papel de la otra, en el otro extremo. Y hay personas así que están defendiendo sus privilegios y lo hacen como en cualquier lugar del mundo. Son personas que están movidas a partir de sus abusos, privilegios y todo eso. Pero también dentro de ese estado hay muchas personas que piensan en Cuba con un criterio patriótico. O sea, habría que ver en qué medida entre esos sectores se impone la idea de lo que a ellos les conviene para defender sus propios intereses y también aquellos que tienen en mente la idea de que Cuba debe tener una salida patriótica a este asunto. Y a ellos lo que les toca, si a nosotros nos toca luchar por quitar el bloqueo, a ellos lo que les toca es por lo menos en los próximos 5 años hacer una reforma coherente, integral, que transforme a la economía cubana en un modelo de economía mixta y en el cual, por ejemplo, haya participación y atender los problemas también políticos que vienen aparejados con eso. Yo creo que también Cuba no es Vietnam, no es China, y hay dinámicas políticas que implican una mayor apertura al diálogo con sectores patrióticos y una solución que no sea basada en un contenido esencialmente represivo a los problemas que hubo con este estallido social. A mí me parece que eso por lo menos me queda claro. Y tercero, y aquí te voy a abrir, es, mira, yo creo que haya bloqueo. El bloqueo hay que tratar de quitarlo y decirte que no se puede hacer nada es una mentira. Pero para los que estamos aquí y los que dicen, no, esto es un problema de Estados Unidos, eso no es un problema mío, no, es un problema tuyo también, porque tú vives aquí y puedes hacer cosas. Los que viven en terceros países también pueden hacer mucho para que sus propios países les saboteen, como hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el bloqueo a los Estados Unidos. También lo puedes hacer. Entonces, pero a ellos, a los que están allá y a los que apoyan el gobierno, su honestidad y su patriotismo lo que demandan es que tan pronto como sea posible pongan las vidas de los cubanos
y la idea de una economía sostenible como su principal objetivo. Si no lo hacen, la historia no lo va a absorber de nada. Entonces, esto es un tema importante ahí. También la gente en Cuba, por ejemplo, hay gente que dice, cuando escuchan la frase somos continuidad, la gente también se asusta, ¿no? Entonces, y la muestra de que la gente tal vez no quiera ver eso diferente que desde aquí de Miami se quiere enviar es que ahora en Ciego de Ávila me llegó la información, por ahí lo tengo, incluso lo pusieron en Rebolico, en medio de toda esta crisis, pues enviaron a Tapia, no quiero echarle un cubo de fango arriba a Tapia con esto, pero bueno, quien había sido primer secretario del partido en Cienfuegos, lo fue en Ciego, lo fue en Camagüey, enviaron a Tapia y Tapia llegó allí a Ciego metiendo aquello o tratando de meterlo en cintura, ¿no? Y médicos de Venezuela para acá, el hospital estaba colapsado, el hospital de Ciego. Bueno, vamos a coger el hotel de Ciego para ubicar a los niños enfermos con el COVID y dice que la gente salió incluso a la calle, la gente gritando Tapia presidente, Tapia presidente. Y después en Rebolico, en la página donde se publican artículos y se venden, bueno, pues en esa página apareció el cartel, lo tengo acá, Tapia para presidente de Cuba, Tapia presidente. Es decir, que la gente necesita ver que los que están al frente tienen una responsabilidad propia y que asumen los problemas con carisma ellos. Es decir, necesitan esa, pudiéramos decir, una revolución dentro de la revolución. Es decir, ver que esos que están allí están realmente, no, yo no digo que no estén identificados, ¿entiendes? No quiero decir esa palabra, porque los que están identificados también. Pero que esa gente asuman lo que les toca asumir. Y en la única persona que piensa ahora en Carlos Varela, en la famosa canción de Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha, y ahora le ha tocado la flecha, tirar la flecha a esta gente. Por suerte para la vieja generación no van a tener tiempo ni de ponerse la manzana en la cabeza porque ya se están yendo todos. Pero los tiempos han cambiado y tienen que tirar la flecha a ellos. Detrás de la flecha no puede haber otro. Incluso yo creo que es una gran canción. Le están dedicando la medalla a Fidel Castro. Cuando salieron la gente en las calles, la parte de los revolucionarios, ¿no? Que salieron en las calles, decían, esta calle es de Fidel. Y a mí, que soy una persona, no porque sea socialdemócrata, sino porque soy una gente que he vivido mucho tiempo fuera de Cuba y tengo desde mi posición tengo una libertad, ¿no? A la hora de ver las cosas. Y me parecía extraño que no dijeran, Díaz-Canel es tu calle. O esta calle es de Díaz-Canel. Bueno, es que yo creo que no lo pueden decir porque no es un liderazgo, no es el liderazgo carismático. Los liderazgos carismáticos son resultado de momentos carismáticos. Si tú quieres entender el ascenso de Fidel Castro, no lo puedes entender sin la figura de Eddie Chivas. Eddie Chivas hace la campaña por Grau San Martín. Después de eso hace una campaña desbaratando lo que había sido la gestión de Batista, apoyando a Grau San Martín. Fíjate, era un partido importante, la figura de Batista, la coalición que agrupaba a Batista donde estaban hasta los comunistas. Y Eddie Chivas denuncia todo lo que de malo había en esa coalición. Llega con el Partido Auténtico al poder, teniendo una voz altísima contra la corrupción, la emprende entonces contra el Partido Auténtico. Destruye en gran medida la credibilidad del Partido Auténtico, denunciando los males que tenía el Partido Auténtico. Crea el Partido Todo. Fíjate, ya le hizo un hueco enorme al batistato y a los que se aliaron con el batistato. Después le hace un hueco enorme al Partido Auténtico. Después crea el Partido Ortodoxo en torno a su figura y se da un tiro. El sistema político cubano, yo no estoy culpando a Eddie Chivas de lo que pasó, pero el sistema político cubano llega a las elecciones del 52 en una situación crítica donde los partidos tradicionales no son capaces de estructurar respuestas. Y ahí hay un momento carismático. Yo tengo que reconocer, fíjate, Fidel Castro es un individuo de unas cualidades personales extraordinarias, pero con cualidades personales extraordinarias en sistemas bien institucionalizados, con altas cuotas de legitimidad, no hay líder carismático que pueda alcanzar el nivel de popularidad que tuvo Fidel Castro. O sea, ni siquiera, fíjate, vamos a pensar que apareciese una persona ahora con otro tipo de... Yo te entiendo. No hay un momento carismático. Así que no puede haber líder carismático porque no hay momento carismático. Punto. Nadie va a poner, esta es tu casa, Díaz-Canel, como ponían
las personas anteriormente, que en mi opinión, críticamente, yo creo que mi casa es mía, por citar a Melesio Capote. Mi casa es mía, mi casa es mía. Esta no es la casa de ningún político. Esta es la casa mía y cuando yo se la deje a alguien, se la voy a dejar a Eva. Eso para mí es parte de la creación de una cultura política también. Límites entre lo político y el espacio de lo personal e individual, en el cual, por ejemplo, las familias no deben ser divididas por disputas políticas, etcétera, etcétera. Sí, claro. Entonces, Liber, yo sé que hay otras cosas ahí importantísimas. Seguro que tiene gente que quiere entrar. No, que yo me tengo que ir ya. pero yo no sé si Luis Manuel quisiera conversar contigo o algo, porque es una persona que siente respeto hacia ti. Yo no sé si quisiera Luis Manuel. Sí, pero ya Eva está aquí y yo Eva está ya. Eva. Entonces, hemos hablado unos cuantos temas. Resumiendo, ¿ves la posibilidad o no de un cambio como se necesita en estos momentos? Desde la parte de Cuba. Yo tengo mis dudas, pero yo creo que lo que me indica a mí es que hay que mirar con mucha atención qué pasa en los próximos tiempos, porque deben dar señales claras a ver a dónde va. Y quiero decir, aunque los que vivimos aquí, por ejemplo, en las relaciones con la diáspora, estamos muy limitados por las políticas de bloqueo, yo creo que una de las cosas que se demostró ahora y que MINREC debería revisar sus políticas en torno a eso, es que hubo manifestaciones con números bastante grandes en otras capitales, donde tampoco se puede descalificar a los cubanos que estaban allí. Habían algunos que, bien informados del daño que causa el bloqueo, estaban allí y no se atrevían a decir abajo el bloqueo también. ¿Me entiendes? Pero habían también personas que lo están haciendo a partir de una política que se ha enajenado, a pesar de los pequeños cambios o cambios importantes que han ocurrido en la política hacia la inmigración. Yo creo que se han quedado muy cortos. Y, por ejemplo, yo creo que una manera de abrir los apetitos empresariales entre la comunidad cubana del sur de la Florida y sabotearle, comerle el piso a la derecha cubano-americana es abre el país fundamentalmente a inversiones de los cubanos que viven en otros países. El día que el cubano de California, el cubano de New Jersey, el cubano de Miami vea que su primo, su amigo que está en México invierte en Cuba, que está en Francia puede invertir en Cuba y que puede participar en la política de su país, en la economía de su país con mayor capacidad, yo creo que eso va a tener un efecto de carambola en la manera que se discute el tema Cuba en la Florida. Segundo, y con esto te voy a ir cerrando porque me tengo que ir ya. Segundo, voy a decirte dos más. La segunda que te voy a decir, descentraliza. Hay mucha capacidad de inventiva del cubano para que desde el poder de los municipios se puedan gestar soluciones locales a problemas que en la democracia muchas veces vive en gran medida en los sistemas locales. Y aun cuando tú digas, yo no voy a liberalizar al punto de permitir otros partidos, hasta tanto no derrote el bloqueo y el nacionalismo baile sobre la tumba del bloqueo como una política arrogante e imperial que trató de imponerse a los cubanos, tú puedes decir eso a nivel nacional, pero descentraliza, abre a mayor competitividad a nivel local. Permite que se mejore mucho la gobernanza a nivel de provincias, a nivel de municipios. Permite que haya personas que aprueben inversiones, por ejemplo, de emigrados, de Corralillo, de todos esos lugares, que busquen fórmulas locales con suficiente autonomía para resolver sus problemas sin sesgos antimercado, sin pensar de que van a ser mal juzgados por tomar acciones favorables a mercado, a la iniciativa individual, a la iniciativa cooperativa a nivel local. Ese es otro elemento que yo creo que hay aquí. Y por último, te voy a... eso es Roberto. Yo creo que eso es evidente, que no es correcto cobrarnos a nosotros los pasaportes que nos están cobrando. Vas en el precio de pasaporte. No, pero Roberto lo dice como si nosotros fuésemos los que fuésemos a dar el precio. No, yo no tengo nada que ver con eso. Además, si Roberto, yo no sé si este es Roberto. Hay un Roberto que siempre viene a mi... Roberto González. Es Roberto González. Este es Roberto Gómez. Entonces,
Mira, otra cosa importante que hay que hacer es, mira, hay que avanzar en la separación y en el control civil sobre el aparato militar. Lo voy a dejar ahí. Yo creo que en esa área también es importante avanzar y las actividades económicas deben estar sujetas a la rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional y los parlamentos que hay. Ese doble presupuesto en el cual hay actividades, hay cuestionamientos, incluso algunos de los que ha hecho Francisco Paz, que tienen que ver, yo creo, con una discusión en el contexto del país todo, del presupuesto, en el cual las prioridades deben ser sobre la base de que la seguridad nacional es para el país y no que el país es para la seguridad nacional. Así que son cosas que yo sé que son polémicas, difíciles. Yo no soy parte para citar a alguien que se ha referido a este programa y con el cual tengo muy buena relación. Yo no soy parte del Consejo de Estado y ojalá me llamaran un día para poder dar mis opiniones, pero yo lo que soy sobre todo un académico y digo las cosas como las pienso, a partir de los compromisos que me animan. Así que saludos a todos. Me tengo que ir, Liber. Me dijiste hoy que yo no venía por aquí y que había ido a otros lugares, que tú eras mi amigo y todo ese tipo de cosas. Ya vine, no sé los problemas que te he buscado, pero creo que he estado lo suficiente. Espero que Katia me mande un mensajito diciendo gracias, profesor. Así que lo va a enviar, me tengo que ir, mi hermano. Me tengo que ir ya. Abrazo, me tengo que ir ya grande, porque las razones que me impulsan son más importantes que cualquier política, que es mi hija. ¿Okay? Dale, abrazote grande para ti. Dale, un placer tenerte por acá siempre. Nos Señores, vemos. Dale, sales tú solo, te saco yo. Saco yo. Yo sé irme. Yo no. Señoras y señores, bueno, yo creo que ponga un aplauso para Arturo López Levy. Dice que le escriba que vino por acá. Que Katia me manda un mensajito de que estuve aquí. Bueno, ya ustedes escucharon a Arturo López Levy. Hacía 2 directas que estaba contactándolo para que pasara por acá, pero estaba complicado. Ya hasta que tuve que decirle, oye, ¿qué bola contigo? ¿Qué te pasa? Que te veo medio... tuve que echarle guapería ahí, que te veo una guapería intelectual, porque la otra guapería no la acepta, una guapería intelectual. Sí, pero esa se la puse yo. Sí. Lo de la guapería. La guapería intelectual se lo puso Katia, que Arturo es un guapo intelectual. Bueno, mi gente, están por acá. Bueno, tengo que decirle que estoy bastante molesto con ustedes.